Hola hermano, ¿cómo estás? Buenos días, vamos a hablar hoy de todo, sin duda que vamos a hablar de todo. Y hoy es un día, ciertamente ayer, 2025 años del Bicentenario de la República de Bolivia. Y ayer fue un día de luto para Bolivia, para la economía boliviana y la industria boliviana, porque ya se ha perdido, en definitiva, ha dejado ya de existir el mercado del gas brasilero para Bolivia, para el gas boliviano. Y no es poco decir, porque el gas que le vendíamos al Brasil, la exportación de gas al Brasil, ha sido durante los últimos 17 años, en realidad desde mucho antes, ¿no? Antes del 2005, desde el año 1996. Pero, dada la subida del precio internacional que nos pagaba el Brasil por el gas que le vendíamos, fue el único motivo de la gran bonanza económica en Bolivia que daba para dar dobles aguinaldos y otros trampantojos. Era el gas que nos pagaba el Brasil, los dólares que nos pagaba el Brasil por la venta del gas en cantidad desmesurada. ¿Y a qué me refiero al decir desmesurada? Vamos, 33 millones de metros cúbicos cada día que le vendía Bolivia de gas boliviano al Brasil, y por lo cual ingresaba una increíble pero espléndida cantidad de dólares al Estado boliviano. Ha ido reduciendo la cantidad que Bolivia le enviaba al Brasil de gas natural, y en consecuencia se fue reduciendo aquellos ingresos. Pero ahora bien, ese es el motivo estructural, eso es fama, de la pérdida grande de ingreso de divisas en Bolivia, y que ocasionó el dislate en el cual hoy estamos, en el problema del dólar. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué en realidad recibíamos tantos dólares? Acá hay dos cosas que se han juntado, y eso es imprescindible tener presente en la hora actual para afrontar esta crisis. Bolivia, como decíamos, logró obtener el mercado del gas brasilero, importantísimo mercado, acaso el mejor o el segundo mejor o el tercer mejor del mundo. Brasil es un gran consumidor de gas natural, tiene una gran industria el Brasil, lo sabemos todos y lo saben los bolivianos que van a Sao Paulo, a San Pablo, a trabajar en diferentes industrias desde pequeñas, la mayoría en las pequeñas y un tanto, digamos, modestas industrias, pero es un país enorme en industria. Se fabrican componentes incluso de tecnología como la gran alemana Bosch, automotriz, etcétera, que tiene su fábrica y su planta en el Brasil y en todo orden de cosas. Entonces es un tremendo mercado. Y tener ese mercado para un producto como el gas es increíble. Y Bolivia lo logró el año 1996, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Tenkyugoni, ¿verdad? Se hizo un contrato en el cual se consagró, se adjudicó, tuvo Bolivia y EPFB el mercado brasileño en virtud a este contrato del año 1996. Contrato que siguió vigente y sigue vigente hasta ello, reformas, modificaciones de forma, más no de fondo. Y en virtud del contrato que tenemos, que YPFB suscribió con Petrobras el año 96, que se fue luego, como hemos dicho, modificando, el precio que el Brasil, esto es Petrobras, le paga a Bolivia por el gas, estaba en función de la cotización internacional, otra vez el petróleo, ya ven lo importante que es este energético, estaba en función de la cotización internacional del petróleo West Texas Intermediate, WTI, que se disparó precisamente hacia el año 2013. Este petróleo americano, estadounidense, se disparó, y de tener una cotización promedio de $20
en todos los años anteriores y desde la suscripción del contrato con el Brasil en el 96, en los años 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, etc., un promedio de $20 el barril, se disparó hacia 2003 al precio nada, nada despreciable y más bien muy apreciable de $110, o sea, incrementándose en un 500% aproximadamente o en un 600%. Entonces, automáticamente, para hacer el cálculo del precio que el Brasil pagaba a Bolivia, más exactamente, más precisamente, el Petrobras a YPFB subió asimismo en 5, en 6 veces el precio que pagaba. Y es por ello que en Bolivia ingresó tanta cantidad de divisas, de dólares, y es por ello que hubo tanta plata acá, esos años de doble aguinaldos y de botada de dinero por doquier en realidad, ¿verdad? Y es por ello asimismo que al reducir la cantidad de, de envíos, porque el gas se acaba, no es finito, pero no se acaba tampoco así tan rápido, digamos, sino que Bolivia le vendió en su mayor capacidad, a más no poder, en otras palabras, al Brasil. Replanteamiento, pose, pura pose, porque el gobierno del MAS ciertamente se había opuesto a la venta de gas a Estados Unidos por Chile, supuestamente porque el gas no debía venderse y debía industrializarse, no podemos vender, tenemos que falsía, ¿verdad? No se industrializó nada y se prefirió vender a más no poder, a máximo de capacidad para tener más dólares, más plata que botar, que dar aquí y allá, que construir sedes para estos mis amiguitos, para estos mis amigos de acá, de allá, cual sindicato, tal Bartolinas, tal Conamac, tal Mineros, tal, y regalar sedes y sedes y llenar el trópico como hoy vemos, ¿verdad? De sedes y coliseos, en realidad bastante suntuosos, ¿no? Movilidades a sindicatos, hoteles, casas hoteles, etcétera. Bueno, entonces eso fue otra farsa que los bolivianos, como dijo bien el presidente Daniel Salamanca, se pueden sembrar rábanos en las espaldas de los bolivianos. Lo dijo él. Entonces, el tema crucial de hoy y la noticia última y ciertamente lamentable es de esta pérdida definitiva, porque el día de ayer, 1 de abril de 2025, la Argentina, por primera vez en la historia, le empezó a vender directamente gas natural al Brasil, desplazando a Bolivia, al parecer para siempre. Y le vendió el gas, quitándole con ello esa gran fuente de ingreso a Bolivia, utilizando el gasoducto boliviano. Utilizando el gasoducto boliviano que había inaugurado en 1996, con esta venta, con este contrato prometedor, conquista histórica para Bolivia, el presidente Sánchez de Lozada. Ahora Argentina utiliza ese gasoducto para venderle su gas al tremendo, inmejorable mercado del Brasil. Y una cuestionante acá es cómo, en qué calidad YPFB Bolivia le está facilitando, le está prestando, es un arriendo del gasoducto. Se ha hablado de un peaje que debería, y la historia es esta, te la cuento, bro. En realidad, ayer ha sido
el boom. Ayer he empezado a vender y exitosamente a mandar gas de Vaca Muerta, aquel yacimiento gasífero argentino, al Brasil por primera vez, mediante Bolivia, mediante ese gasoducto boliviano. Pero, ¿cómo iba a utilizar ese gasoducto? Ahí estaba el problema. Bolivia en principio no aceptaba, no quería que utilice ese gasoducto la Argentina, porque el gobierno, digamos, estaba un tanto celoso de ya no poder, no reconocer, digamos, ya su incapacidad radical para poder seguir enviando gas al Brasil, y no quería soltar el gasoducto. Y propuso a, a la Argentina y una compañía que se llama Matrix, ¿sí? Matrix, que es la que está encargada de la operación de llevar en la Argentina. Matrix juntamente Total Energy, la francesa, y juntamente con la ayuda de Enarsa, la empresa de energía argentina estatal, ¿verdad? Con YPF Argentina, todo aquello, son los encargados de llevar el gas al Brasil y están involucrados en todo esto. Entonces, en principio hubo una oposición de Bolivia, del gobierno boliviano, no quería. Y Bolivia, claro, el gobierno boliviano actual, con esa mentalidad tan mercantilista en realidad que tiene, tan de negocios, de prestamista, digamos, le propuso algo inédito e inaudito a la Argentina. Le propuso más bien Bolivia comprarle el gas a la Argentina, obviamente barato o más barato, y Bolivia revenderla al Brasil. Eso le propuso, porque no son tontos, tienen mentalidad de negocio. Lo estamos viendo en YPFB, lo estamos viendo con el caso oscuro, muy oscuro y en brumas totales de Botrading, la empresa supuestamente boliviana o paraguaya, o que está en el Paraguay pero es de Bolivia, o ya no se sabe qué. Con esa misma mentalidad de negocio, le propuso: te compro el gas, comprar el gas a la Argentina y revenderla. Propuso un negocio de reventa, como los revendedores de entradas para la Libertadores o para las eliminatorias, que hacen muy buenos negocios, ¿verdad? Quiso hacer eso Bolivia, venderla, comprar, mejor dicho, el gas a la Argentina y venderla al Brasil. Revenderlo al Brasil y ganar de ahí, claro, sus interesantes divisas. Pero no quiso Argentina, no le pareció nada adecuado. Y más bien Argentina, la idea era que Bolivia pueda, digamos, beneficiarse de alguna manera, no tan grande como revendiendo, sino tal vez poder pagar un peaje, ¿no? Bolivia poder cobrar un peaje, como pagan los peajes cuando viajamos, ¿verdad?, a otras ciudades o provincias. Cobrar un peaje, un simple peaje. Pero ¿cuánto es eso? Y en eso se quedó en realidad, ¿no? Bolivia cobraría un peaje por el paso del gas argentino hacia el Brasil por gasoductos bolivianos, pero no se sabe de qué cantidad es ese peaje. No se sabe, no han dicho nada, por lo menos no se han pronunciado públicamente desde YPFB en Bolivia. Muy mal, porque es una cuestión importante, sobre todo en el momento actual que atravesamos, y no se sabe, es otra digamos, cuestión que no está clara, pero es posible que se vaya aclarando. Lo cierto es que Bolivia perdió este recurso, esta exportación, este gran mercado brasileño, y con ello se pone de manifiesto otra vez más la mayor importancia, en realidad, de acudir al financiamiento grande. Y con esto Bolivia ya se consolida, en otras palabras, el desajuste estructural en la balanza de pagos de Bolivia, es decir, en el desequilibrio entre lo que exporta y lo que importa, porque ya ha perdido el mercado brasileño. Y ese ítem, ese renglón de la exportación al mercado brasileño, ya no se debe tomar en cuenta como antes.
Entonces ese es un desequilibrio tremendo que no se va a solucionar con industrializar el litio, que es una ilusión platónica de aquí a no se sabe cuánto, y no se sabe cuánto vaya a rendir, porque la cotización del litio es más variable que la del Bitcoin. No sé, un día está así, otro día está menos, otro día se cae, otro se levanta. No es seguro. Se ha hablado de que se ha descubierto un yacimiento petrolífero Mayaya que va a dar petróleo a Bolivia y que va a poder abastecer el 80% del consumo. Y hemos dicho que Bolivia hoy puede refinar el 80% de gasolina que en sus refinerías, produciendo una parte con el petróleo que se produce en Bolivia ya y otra con crudo que se puede importar, pero no se lo hace. Eso, pero según personeros del gobierno, de aquí a por lo menos unos 3, 4 años adelante. Y la gasolina, el diésel, el combustible no espera. Y no se sabe tampoco a ciencia cierta aquí. No se va a solucionar tampoco pidiendo un crédito de 50 millones de dólares, otro de 100 de allá, mendigando. Así Bolivia se va a ir al garete. Bolivia necesita una reforma estructural. Y mientras haga eso, mientras pueda arreglar el disparate del oro, para que pueda Bolivia beneficiarse realmente de su oro, que va a demorar un tanto, que implica un costo social y que seguramente los cooperativistas, como les gusta, van a marchar, van a anunciar que van a marchar y cosas por el estilo que no debe importar mucho. Bolivia debe ir preparándose para obtener un buen respaldo financiero a largo plazo del Fondo Monetario Internacional, que es lo único que nos va a salvar. Y punto. Terminamos el programa. Mentira. No terminamos. Hablemos unos 2 minutos más. ¿Por qué decimos esto? Porque las miserias, los absurdos de los 50 millones, 100 millones, 70 millones, 75 allá, son una sarta de puñales a la economía boliviana. Cualquiera lo sabe, no sirve. Bolivia necesita un respaldo grande. Por ejemplo, 15.000 millones de dólares. Una cifra. Y eso no te lo va a dar el BID, no te lo va a dar ¿cómo se llama? La CAF, no te lo va a dar nadie más que el fondo, el FMI. Y hay que deshacerse una vez por todas de esa estupidez y de esa bellaquería, de que eso no es un entreguismo, nos van a imponer devaluar a la moneda o nos van a imponer políticas fiscales de impuestos. Eso no es evidente y no es cierto. Hemos dicho ya que Bolivia obtuvo un crédito de 327 millones de dólares aproximadamente en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, 2020, y no se le impuso ninguna devaluación, no hubo ninguna creación de un nuevo impuesto, ni nada. Es falso. Chile obtuvo un financiamiento de 20.000 millones de dólares aproximadamente el 2020 igual, y no hubo devaluación de la moneda chilena, ni ninguna de esas medidas que en realidad son producto de la miseria mental de los posmodernistas, diremos, de los posmodernistas masistas, diremos así, una rara mezcla, ¿verdad? No es evidente. El que sabe de esto sabe, y es la única, y es algo que hoy está haciendo Argentina, que tiene conquistas tremendas en materia económica y que han sido reconocidas mundialmente, y que está obteniendo y ha sido aprobado un crédito de 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Argentina, que ha descubierto un yacimiento, está entre los mayores del mundo de gas en Vaca Muerta, que tiene un ingreso tremendo y que acaba de ganarse el mercado brasilero, está acudiendo a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional porque sabe que eso realmente es positivo. Y otra cosa, el financiamiento del fondo, a diferencia de otros, tiene que ver directamente con lo que hoy Bolivia necesita: equilibrar su balanza de pagos,
Ese es el fin de los financiamientos del Fondo Monetario, además de otros. Y hay que mostrar que se está cumpliendo aquello, equilibrar la balanza de pagos, equilibrar o sanear el déficit fiscal, justamente lo que necesita hoy Bolivia. Y hay una parte de ese monto que es también de libre disponibilidad. Y ese monto de libre disponibilidad, digamos en un financiamiento de 15.000 millones, 5.000 millones que fueran de libre disponibilidad, no todo, pero una parte se puede utilizar en eliminar las filas y por ende aumentar la productividad del país y los ingresos del país y las exportaciones del país. Y no tener los camiones, las volquetas, los trailers, una pena, días y días parando, estancando este país. Parece un chiste. Hablan de combatir el tema de los combustibles y los mismos candidatos. Ninguno ha atacado el problema de fondo, ni Samuel Doria Medina, ni Tuto Quiroga, ni Manfred Reyes Villa. Nadie ha atacado que es el verdadero problema. Y debo decir en honor a la verdad, la única que ha hablado de esto es Amparo Vallivian, precandidata presidencial. Ella habló del Fondo Monetario Internacional y de que es una buena opción, y habló de que hay un monto que es de libre disponibilidad y que en una cantidad de días, dijo ella, arreglaría esto. Ella habló de esto y es la única a la que escuché de todos los candidatos hablar del tema de fondo y que tiene algo de idea de esto. Bueno, Amparo Vallivian fue fue funcionaria del Banco Mundial, estuvo en Estados Unidos y sabe de esto. Y bueno, tiene experiencia. Habló de esto. Los otros no. Habló uno de subir a 5 bolivianos el litro de gasolina y de ahí 1 peso que se vaya a educación y salud. Estupideces. Ya existe un 32% del IDH que se va a educación y salud. Otro dice cualquier disparate, otro nos habla de otra cosa. No sabemos en realidad. Entre candidatos, a la única que se escuchó hablar del tema de fondo es a la señora Vallivian. Bienvenido el debate. Ese es el tema de fondo. No se va a solucionar las filas y este gran problema porque, como el mismo gobierno dijo, a la semana se gasta alrededor de 60 millones de dólares en la importación de combustible, más o menos. No hay crédito que vaya a alcanzar para esto. La cosa es estructural. Y en tanto se recuperen las exportaciones, que realmente es donde debemos ir para tener un ingreso y una buena balanza de pagos, no es algo que se haga de la noche a la mañana, y hasta que podamos producir nuestra propia gasolina, primero produciendo nuestro propio petróleo a gran escala, en exploración. Bolivia está llena de petróleo. Hay petróleo en el altiplano, hay informes que en un siguiente programa mostraremos de un entendido en la materia de hace años. En el altiplano hay tanto petróleo como en el Chaco o en Santa Cruz. Eso dice él. Pero en tanto se haga esto, se debe acudir a este tipo de medidas estructurales. Continuaremos.